Gracias, queremos agradecer la presencia aquí en el estudio de Alberto Viveros Noticias, de Saraí Ornelas, a quien ubicamos en diferentes escenarios políticos a lo largo de los años en Aguascalientes. Saraí, bienvenida, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos aquí en su casa, y por la invitación, y a toda la gente que ve este programa, un abrazo fuerte. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues Saraí Ornelas llega a este punto en 2024, en junio de 2024, a un proceso de victoria, luego de un juicio de 3 años de duración, corrígeme si me equivoco, Así es, no, correcto. contra el delito de violencia política de género, concretamente contra una persona también conocida de la política en Aguascalientes, Sergio Augusto López. ¿Cómo se gesta esta problemática y, por supuesto, cómo se llega a esta victoria? Bueno, mira, la violencia política de género es uno de los lastres más fuertes que tenemos en México en la política. Y bueno, esta violencia no se ejerce específicamente contra las mujeres, pero pareciera que por usos y costumbres, así es como Son más vulnerables. es mucho más recurrente que la situación de las mujeres se vea pues lastimada con este delito. Es el primer delito, el delito más recurrente en el tema electoral. La violencia política de género es algo que se vive, y como es una situación que puede ser desde la violencia física, económica, simbiótica, psicológica, entonces pues se vuelve luego complicado poder demostrar que tu dicho es real, ¿no? Entonces pues en mi caso yo estuve 20 años en el Partido Verde. Formé parte de las filas del Partido Verde porque yo soy ambientalista de verdad, de corazón. Yo así nací. Yo en mi casa, la primera vez que yo participé en una espacio público fue cuando se inauguraron los cuartos, que es un centro ecológico de aquí de Aguascalientes, que yo amo, que quiero mucho, que está dentro de mi raíz de vida, que vino a inaugurarlo Carlos Salinas de Gortari, lo recuerdo perfecto. Me tocó a mí dar el discurso inaugural del Centro Ecológico Los Cuartos. Entonces, en realidad, eso es algo que yo he venido pues viviendo toda mi vida. Claro. ¿Por qué en el Partido Verde? Pues porque el Partido Verde me prestaba la oportunidad de ser muy coherente entre lo que tú dices ser y lo que amas ser, y era la plataforma política pues idónea para mí. Yo creo en la política, y creo en la política para las mujeres, porque sé y estoy absolutamente segura de que las personas que están en el Congreso, que tienen un puesto político, con una pluma y su poder de decisión pueden cambiar la vida de las personas. Es una forma en la que podríamos hacer que el polis kratos, la forma en la que nos llevamos y la forma en la que nos organizamos, pues fuera buena para todos, ¿no? Entonces, por eso es que creo en la política, por eso participé ahí por 20 años. Pero bueno, al final, en esta trayectoria, pues fui víctima de violencia política de género. En el último proceso electoral en el que competiste. Mira, sabes, eso es justo lo que yo quiero platicar, porque para que tú seas víctima de violencia para empezar, ya no hablemos de violencia política, ni mucho menos de violencia. Es muy raro que alguien de repente un día llegue y te pegue, ¿no? O sea, es como voy caminando por la calle, sí sucede, no digo que no sucede, pero lo habitual es que sea poco a poco, que vaya minándote poco a poco. Y entonces empieza primero con una broma violenta, luego con un dicho violento, luego con comentarios mucho más violentos, constantes, sesgantes y con acciones específicas donde, por ejemplo, si tú estás dentro del partido, fui presidenta del comité municipal, y vas y resuelves un tema y haces las cosas bien, en automático te quitan y ponen a alguien más en tu lugar, por ejemplo, ¿no? Y es como, ¿por qué? Entonces tengo que hacer más. Entonces tengo que hacer más para merecer. Es una constante. Es un círculo vicioso. Hasta que llega un momento en que tú empiezas a dudar de tus propias capacidades. Llega un momento en el que no te das cuenta cómo fue que llegaste a tener temor de que alguien te llame para que vayas a su oficina cuando ves que algo está fallando y dices, híjole, me van a recriminar a mí. El tema de tener, por ejemplo, a tu cargo una campaña completa, ser candidata, por ejemplo, yo fui candidata al Senado con la intención de que yo fuera la coordinadora de la campaña, porque cuando tú eres candidato al Senado, pues abarcas todo el estado. Claro. Y entonces usted va a ser la candidata porque usted va a coordinar la campaña.
Está perfecto. 2018 fue Pasa eso. 2018. Sí. Tenemos algunas problemáticas en algunos municipios. Me mandan a mí para que yo vaya y resuelva las problemáticas. Cuando regreso, me dice, entonces no se pudo, ¿verdad? O sea que donde usted pisa no vuelve a crecer el pasto. O cosas mucho más violentas, Caramba. mucho más denigrantes. Es muy agresivo eso. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. El hecho que yo pude comprobar, porque esa es la otra, cuando tú sufres violencia psicológica, no es tan sencillo comprobarla. Tú tienes que someterte a peritajes, tienes que tener testigos. No es nada más como que yo fui y denuncié a una persona y por mi dicho y porque yo dije y qué, esta persona fue sancionada. Por supuesto que no, es un procedimiento interno. Y que ahora al final de este proceso, yo entiendo que es necesario, porque si no, imagínate cuánta gente inocente estaría claro. pues, sancionada solo por el dicho de alguien que a lo mejor quiere violentar a otra persona. Pero sí creo que es muy importante la cultura de la denuncia, porque cuando tú estás en un proceso de violencia, que tú estás dentro de un ciclo de violencia, perdón, no un proceso, un ciclo de violencia, este ciclo se tiene que cortar. Pero para que ese ciclo se pueda cortar necesitas una red de apoyo. Y yo puedo decirte que yo conté con esa red de apoyo porque estaban mis hermanos, porque estaba mi familia, porque estaba mi esposo, porque estaba mi psicóloga, porque tuve la oportunidad de acceder a todo esto. Pero imagínate una mujer que está a la mitad de la sierra que sufre violencia política. La marginación a todos los niveles. ¿Cuál es su red de apoyo? Físico, exacto. ¿Cómo puede esa mujer defenderse? ¿Cómo puede esa mujer decir, yo voy a levantar la voz? Y vaya que lo han hecho. Hay mujeres ejemplares en este país que han hecho valer sus derechos, pero se vuelve muy complicado. Es muy difícil demostrar que alguien está vejándote de manera psicológica y simbiótica. Y entonces, pues lleva este proceso. La verdad es que fue un proceso muy duro de vivir. ¿Cómo le explicas a tus hijos que tú tienes pues custodia policial 24 horas porque tienes que salvaguardar tu integridad física? Porque además pues era una persona 5 veces diputado. Eso no también afecta a los niños también. Pues sí, porque mis hijos me preguntaban, mamá, ¿por qué te persigue la policía? ¿Por qué no lo persiguen a él si tú dices que él fue quien hizo algo malo? ¿Tú hiciste algo malo? Y evidentemente tienes que decir otra vez y tienes que demostrar. Y tienes que demostrar una y otra y otra y otra vez que lo que tú dices es verdad. Ahora, yo creo que también tenemos que confiar en nuestras instituciones, porque las instituciones están hechas para eso, para ser imparciales, para dar justicia, para dar certeza, para dar legalidad, porque si no, pues sería todavía el ojo por ojo y diente por diente y podríamos estar nosotros en una situación de violencia que no le ha convenido a nadie. Y también se han profesionalizado mucho más, porque luego, yendo para atrás varios años, recordamos testimonios de mujeres que al alzar la voz, en las instancias donde tenían que apoyarlas, resultaba peor, resultaban señaladas, se sentían doblemente vulneradas. Entonces, en ese sentido sí hemos visto un avance. Creo que desde que hay más mujeres, como tú, como tantos ejemplos que vemos en la política mexicana y política local, ha habido una mayor sensibilización al respecto y hoy por hoy las instancias encargadas de proceder con las denuncias, pues ya son lo que siempre debieron ser, más humanas y más empáticas con la víctima. Así es, de hecho la verdad es que yo tengo que reconocer mi reconocimiento absoluto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a todo el equipo que trabaja ahí con el fiscal, porque la verdad es que son muy imparciales, son muy abiertos a escucharte, ellos me ayudaron muchísimo a sentirme más segura, a sentirme protegida. Pero también siempre le daban la oportunidad a la contraparte para que demostrara que pues si había algo en lo que pudiera defenderse o si en algo yo estaba falseando, pues él tuviera la oportunidad también de demostrarlo. Eso sucedió, él puso amparos por todo lo que yo supongo su equipo de abogados le sugirió que se amparara, se alargó el proceso. Y bueno, pues todos los amparos los perdió, porque de verdad todo lo que dice en la denuncia es verdad. Yo no me conduzco y no es parte de mi esencia
el decir cosas que no son. 20 años estuve ahí. ¿Qué necesidad tenía de hacer algo así si no era porque de verdad había sucedido algo muy grave? La verdad es que fue muy duro, pero sí quiero invitar a toda la gente que nos escucha, porque sí, efectivamente, el ser víctima de violencia psicológica, de violencia física, de violencia sexual, de violencia económica, luego te hace sentir a ti culpable. Es la ironía. Y entonces pasa, por ejemplo, sucedió en este proceso que él llegó un día y me pidió perdón. Me manda llamar, él iba con su abogado, yo no. Dentro del proceso me pide perdón, me pide que por favor lo perdone. Cabe mencionar que él es una persona que yo conozco de toda mi vida. O sea, yo pensé... Había una relación laboral siempre... No solo laboral, era amigo de mis papás. Entonces yo siempre creí que él era alguien que incluso podía hasta protegerme, ¿sabes? ¿En quién confiar? ¿En quién se...? Yo incluso puedo decir que yo a esa persona le tenía afecto, porque era alguien que yo vi toda mi vida. ¿Cuántos casos así? ¿Y cuántos casos pueden suceder así? Porque las personas más cercanas son las que luego terminan siendo quien te violenta. Y entonces él se acercó conmigo, me dijo que lo perdonara y demás. Me dijo, por favor, fírmeme el desistimiento. Y la verdad es que yo le creí. Y yo le dije, sí, está bien, nada más. Por favor, no vuelva a hacer esto. Es muy doloroso, es muy lastimero, es muy doloso. Dije, pero yo no quiero verlo en la cárcel, no tengo ningún dolor ni en mi corazón. El día de hoy que estamos aquí platicando tú y yo, he tenido yo la intención de hacerle daño, pero sí de hacer justicia, sí de denunciar y sí de alzar la voz y decir basta. Esa era mi intención. Entonces le firmo el desistimiento y me dice en esa reunión que pues si los medios de comunicación nos piden información, el trato es sin comentarios. Yo estuve de acuerdo porque para mí era como una tregua, como un paz, como ya perdonémonos y yo voy a hacer todo por mi parte para que la violencia política se erradique y un montón de cosas que me dijo. Y no pasaron ni 3 días cuando él ya había ido a 2 medios de comunicación con mi desistimiento a decir que seguramente yo necesitaba atención psicológica, puesto que no era posible, que lo había demandado primero y luego ya le había firmado un desistimiento. La verdad, eso fue durísimo para mí, ver que otra vez yo había caído en esa misma situación. Es algo que hoy todavía platico con un poquito no con un poquito, todavía lo platico difícil para mí, impotencia. Dije, ¿por qué? ¿Por qué otra vez volví a caer? Y entonces, porque además es esto, cuando tú eres víctima, luego como ya te tienen tomada la medida, entonces de repente recaes y recaes y recaes. Y eso es lo que le pasa a las mujeres cuando tienen una situación de violencia, por ejemplo, intrafamiliar. Entonces dice la gente, es que le encanta, o sea, a ella le gusta estar ahí. No, es que en realidad ya hay un proceso de tanta violencia que tú estás esperando el momento en el que te den reconocimiento, en el que haya un poco de afecto por parte de tu violentador. Qué triste. Y entonces vuelves a caer y ese momento fue el que a mí me hizo decir basta. Esto no va a volver a pasarme jamás. Entonces eso me dio fuerza, me dio valor, pero a muchas mujeres les da miedo. Pero además él sale a decir que yo necesito terapia psicológica y quiero decirle que sí, efectivamente la necesitaba y la necesito todavía y creo que todos, esto debería ser terapia, la terapia debería ser canasta básica porque todos necesitamos tener salud emocional. Es parte de tu ser. Tú eres un cuerpo, un espíritu y una mente. Y esos 3 tienen que estar atendidos. Y la parte del cuerpo la atendemos siempre. Vamos al doctor, vamos al dentista, nos atendemos, ya nos dolió aquí, vamos. Y no, eso no nos da pena. Decir, tengo que ir al ginecólogo porque fíjate que me sentí unas bolitas en el seno. Tengo que ir al dentista porque me duele la muela. Eso no nos da pena. Eso es normal, eso pasa bien. Pero si dices, tengo que ir al psicólogo, entonces es como, caray, está loca. Eso está muy mal. No, sí está mal. No, sí de veras tenía razón. Ella se le va la onda y está chiflada, ¿no? Exacto, incluso quien va, que bueno, ya lo importante es ir, ya independientemente de eso. Pero incluso hay gente que va, que puede acudir
y lo oculta por lo mismo. Exacto. Que no tendría por qué. Pero bueno, lo importante es que ya va, ¿verdad? Pero a lo que voy es qué tan arraigados tenemos esos complejos o esos señalamientos sociales, tabúes o demás, que nos vemos obligados a veces a ocultar ciertas cosas que no como si fuera tendríamos. algo malo, como si Exacto. estuvieras haciendo algo, como tú estás del lado oscuro y estás tratando de venir a la luz, pero pues es que estás mal, tú, o sea, ya es como eres la manzana podrida porque tienes que ir a terapia. No, en realidad eso es lo que te salva la vida. Ahí es donde puedes romper con ese ciclo de violencia y puedes recuperar, porque literal es como si recoges tus pedazos para volverte a armar. Y duele. Claro que duele. Cuando te duele una muela, duele, algo está mal. Cuando te duele recoger tus pedazos y empezar a armarte y empezar a volver a creer en ti y empezar a reconocerte otra vez como persona, duele. Pero es el proceso de sanar. Exacto. Y yo quiero platicarles a la gente que nos escucha que después de estos 3 años y después de todo este proceso de sanar, por ejemplo, cuando me invitan a ser secretaria general de Fuerza por México, yo me sentía tan vejada, tan lastimada, tan violentada, porque además cuando yo me atreví a denunciar, lo primero que hacen es correrme del partido, para empezar. Acto seguido, lo primero que hacen es correrme del partido. Meto una denuncia por despido injustificado, gano la denuncia por despido injustificado, pues porque no había justificación para correrme. Y entonces me invitan a ser secretaria general de Fuerza por México y yo sentía pavor de volver a participar en política. Yo sentía pavor de volver a dirigir una campaña. Yo pensaba dentro de mí, ¿y si me vuelven a hacer lo mismo? ¿Y si me meto otra vez en tantos problemas? ¿Y si tengo que volver a defenderme de esa manera? Es una reacción natural. Sí. Es de verdad muy duro. Y entonces empecé a ir a terapia. Le agradezco infinitamente a Sisi, a mi terapeuta, porque es extraordinaria, porque además es tanatóloga y me ayudó a entender este proceso de desprendimiento. 20 años en un mismo trabajo, donde le has puesto el alma, el corazón, donde has creído en ese proyecto. Desprenderte de ahí duele. Como la gente que se jubila, que también les genera una situación bien complicada. Es importante tener esta parte de ir a sanarte, a sanar tu mente, a sanar tus emociones, a sanar tu alma. Empezamos a trabajar con eso. Entendí mi proceso de víctima, porque para mí decir, es que tú eres la víctima, yo sentía así como, o sea, soy víctima, qué horror ser víctima. No, es que no es algo que tú pudiste controlar, no estaba en tus manos, fue una situación ajena a ti que te fue metiendo poco a poco. Entendí este proceso también de tener el síndrome de Estocolmo, de creer que tu violentador en algún momento va a ser bueno, va a cambiar. Exacto. Y entonces va a venir y te va a proteger y entonces sí va a ser esa persona que tú habías idealizado. Entender todo eso es súper importante para poder sanar. Para poder sanar al grado en el que el día de antier que tuvimos la última audiencia, que ya él se declaró culpable, que se fue por un juicio abreviado, que le dieron una sentencia de 2 años, 8 meses y que hay una jurisprudencia que permite que las personas puedan hacer servicio comunitario en lugar de pisar la cárcel. Lo que a mí también me parece bien, porque si no estarían las cárceles llenas de gente y yo creo que tenemos que seguir confiando en las personas, que tenemos que tener fe en la humanidad y en que todos tenemos claroscuros, que todos podemos cambiar, que todos podemos tener un proceso interno y en ese momento del juicio hay un momento en el que te dan oportunidad a ti de hablar como víctima. La verdad es que pues yo no soy abogada y entonces volteo yo con mi abogada y le digo, oye, ¿puedo decir lo que yo quiera? Y me dice, sí, es tu momento, háblalo y dile lo que tú quieras porque lo tienes aquí enfrente. Y tuve la oportunidad de decirle, te perdono. Impresionante. Porque él sabe perfecto que yo estuve ahí 20 años y di mi alma, mi vida, todo lo que tenía. Y todos los elementos que yo tenía los di, pero pude decirle a la cara, te perdono. Lo último que yo hubiera esperado que lo hubieras dicho. Hombre, muchas de verdad, impresionante y admirable. Pero es por ti. Exacto. Porque además cuando tú perdonas, te prometo que en ese momento yo sentí que se me quitó un lastre de encima que yo venía cargando desde hace 20 años, que venía procesando, que venía programando, pero que en ese momento cuando pude verlo a la cara y decirle, te perdono,
para mí fue liberador, porque el perdón libera a las personas que sienten miedo, que sienten rencor, que sienten coraje, que sienten impotencia. Todas esas emociones te generan después incluso hasta enfermedades físicas. Claro. Pero cuando tú logras liberarlas y puedes ver a tu violentador a la cara y decirle te perdono, es absolutamente liberador. Y yo tengo mucha fe, yo soy muy creyente de Dios, y yo tengo mucha fe en que eso fue un proceso que yo creo también puede ayudar a la persona que violenta, porque la persona que violenta tiene una historia de vida. Esa historia de vida genera improntas. Por poner un ejemplo, hay personas que crecen en un nicho muy patriarcal, muy violento, y entonces esas improntas se quedan. Y creen que eso es lo normal, y creen que eso es lo que es su deber ser, y lo replican. Y entonces cuando yo le digo a él, te perdono, luego le toca la oportunidad a él de hablar. Él leyó tácitamente la disculpa pública que puso en sus redes sociales, la leyó tal cual, terminó de leerla, volteó conmigo y me dijo, Saray, perdóneme por favor. Yo quiero creer que fue honesto, yo quiero creer que fue de corazón, y yo quiero creer que los actos de perdón pueden cambiar a las personas. No solo a ti como víctima, sino a la persona que violenta, porque puede darse cuenta que no todo el mundo es igual. Esperemos que no así sea. Todas las situaciones son iguales, claro. Y que todos tenemos el derecho de reconocer nuestros errores y poder enmendarlos y poder entonces echar para adelante una vida libre de violencia. Esperemos que sea así, Saray, pero al final del día pues ya es viaje de él, ya es responsabilidad de él. Sí, eso Aquí lo impresionante es cómo el perdón en sí mismo es un regalo para el que perdona. Así es. Ya si también es un regalo para el perdonado, ya ese ya es asunto del perdonado, ya como esté él de receptivo, sí, de listo para recibir eso, porque luego no cualquiera está listo y vemos muchas conductas como las que ya has mencionado. Así que de verdad es admirable todo esto. Saray Ornelas llega a este punto habiendo perdonado, habiéndose liberado de una carga tremenda y siendo victoriosa en todas las formas posibles. Enhorabuena, Saray. No, hombre, pues muchas gracias. Y la verdad es que decirle a la gente que no tengan miedo primero de denunciar. Claro. Y segundo, que no tengan miedo de buscar salud emocional. Es sumamente importante. Los procesos de desprendimiento como los divorcios, las renuncias a trabajos de mucho tiempo, cuando muere una persona, eso lastima el alma. Busca siempre que tu alma esté sana. Dice en la Biblia que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Impresionante, de verdad. Saray, no nos queda más que... literal y metafóricamente quitarme el sombrero ante semejante ejemplo. Gracias. Y Saray, pues quedar al pendiente también de lo que venga, que sean puros éxitos, que sean ahora recuperar justamente toda esa iniciativa, tanto política como profesional, como social, que se había visto afectada por pues todo el impacto que generó esta violencia, que afortunadamente ha sido ya sanada y ha sido ya dejada atrás. Enhorabuena. Así es. Saray, muchas gracias y gracias a la gente que nos escucha. Un abrazo. Gracias, muchas gracias de verdad, Saray Ornelas, su presencia esta mañana aquí en Alberto Viveros Noticias. Nosotros seguimos con más.